Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un conjunto de fuentes, que defienden una perspectiva evangélica conservadora sobre el apóstol Pablo y sus escritos. Esto como respuesta, ¿no?, a ciertas lecturas críticas más modernas, particularmente las que se asocian con John Barton. Nos basamos en un documento que presenta lo que llama una defensa conservadora del Nuevo Testamento. Y bueno, se apoya en varios teólogos eruditos conocidos en ese ámbito: Grudem, Ryrie, Blomberg, Bock, Licona, Mu, Carson, Schreiner, MacArthur y Piper. El objetivo es entender cómo esta visión enfrenta los cuestionamientos, ¿no?, sobre la fiabilidad histórica de los textos, la naturaleza de la resurrección, su divinidad, la justificación por la fe, e incluso si Pablo escribió, todas las cartas que se le atribuyen. Exacto. Y el argumento central, fíjate, que cruza todas estas fuentes, es que la visión que uno tenga de Pablo depende muchísimo del punto de partida. O sea, ¿ves la Biblia como un registro humano, falible, para analizar con escepticismo? ¿O como la palabra de Dios, inspirada, inerrante? Vamos a ver cómo esa diferencia inicial, pues, configura toda la argumentación. Entremos de lleno entonces. El texto insiste en que todo gira en torno a la concepción de la Biblia. ¿Cómo se perfilan esas dos visiones tan opuestas según estas fuentes? Claro. Por un lado, tenés la perspectiva evangélica conservadora. Según las fuentes que analizamos, esta visión afirma que la Biblia es theopneustos. Es una palabra griega de 2 Timoteo 3:16 que significa exhalada por Dios. Citan a Wayne Grudem, que dice algo fuerte: no creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Y de esta inspiración divina, argumentan acá, citan a Charles Ryrie, se sigue, digamos, lógicamente la inerrancia. O sea, la idea de que la Biblia, en los manuscritos originales, está libre de error en todo lo que afirma. Sea fe, historia, ciencia, todo. Ajá. Inspiración como origen, inerrancia como resultado, sin error. Exacto. La inspiración describe de dónde viene, la inerrancia cómo es ese producto final. Suena una base muy sólida desde esa perspectiva. ¿Y cómo caracterizan estas fuentes la visión crítica, la que asocian con Barton? Bueno, la describen como un enfoque que parte, pues, de la premisa contraria. La Biblia como un documento fundamentalmente humano. Y por lo tanto, hay que analizarla con las herramientas de la crítica histórica, literaria, aplicando un escepticismo metodológico, como harías con cualquier otro texto antiguo, ¿no? Mencionan que Barton mismo dice que no escribe con una intención religiosa. Las fuentes que revisamos le llaman a esto una hermenéutica de la sospecha. O sea, una lectura que busca activamente inconsistencias, tensiones, errores. La defensa argumenta que las conclusiones de Barton, como esa idea de un Pablo vacilante o hasta ligeramente herético, no son tanto descubrimientos objetivos, sino el resultado casi inevitable de aplicar esa metodología escéptica desde el vamos. Entiendo. Es como que la respuesta ya viene un poco marcada por la pregunta inicial o por la lente que usás. Y esto nos lleva a un punto clásico de debate: la supuesta diferencia entre el Pablo de Hechos y el Pablo de sus cartas. Barton lo menciona, es una crítica frecuente. ¿Cómo responde la defensa? La defensa rechaza de plano esa idea de dos Pablos contradictorios. Su argumento se basa en quién escribió Hechos: Lucas. Y no lo ven solo como historiador, sino como compañero cercano de viaje de Pablo. Entonces sostienen, Hechos debe tratarse con la misma presunción de fiabilidad histórica que se le da a otras obras antiguas respetadas. Citan a Craig Blomberg, que señala una especie de doble estándar, ¿no? Los críticos a menudo le exigen a la Biblia pruebas que no le piden a otros textos seculares. Resaltan la precisión de Lucas en detalles geográficos, culturales, políticos, y los famosos pasajes nosotros. Ah, sí, donde cambia la primera persona del plural. Exacto. Nosotros navegamos, fuimos a... Para ellos es evidencia fuerte de que el autor fue testigo ocular, participante en algunos eventos. Pero el ejemplo que siempre sale es el Concilio de Jerusalén. Hechos 15 parece mostrar un Pablo más integrado, ¿no?, aceptando un decreto de Jerusalén. Mientras que en Gálatas 2, Pablo suena mucho más independiente. Hasta confronta a Pedro. ¿Cómo reconcilian eso? Proponen principalmente dos vías de armonización. Una, que asocian con Darrell Bock, sugiere que Gálatas 2 no describe el evento de Hechos 15, sino una visita anterior a Jerusalén, la que se menciona en Hechos 11, cuando Pablo y Bernabé llevaron ayuda por una hambruna. Ah, interesante. Claro.
Y esto explicaría por qué en Gálatas 2:10 le piden a Pablo específicamente a acordarse de los pobres. Encaja perfecto con esa misión de ayuda. Y también explicaría por qué Pablo no menciona el decreto de Hechos 15 en Gálatas. Si aún no existía. Exacto. Si Gálatas 2 es la visita de Hechos 11, el decreto simplemente no existía todavía. Es una lectura ingeniosa, digamos, de la cronología. Fascinante. ¿Y la otra perspectiva? La visión más tradicional es que Hechos 15 y Gálatas 2 sí describen el mismo evento base, el Concilio de Jerusalén, pero lo hacen desde ángulos y con propósitos diferentes. Lucas, como historiador, se enfoca en la sesión pública, las discusiones, la decisión final de la Iglesia. Pablo, en Gálatas, está escribiendo una defensa apasionada, ¿no?, de la libertad del Evangelio contra los que querían imponer la ley a los gentiles. Claro, el contexto de Gálatas es muy combativo. Exactamente. Por eso él se enfoca en la reunión privada que tuvo con los líderes clave, las columnas, donde ellos reconocieron su ministerio a los gentiles sin añadirle cargas legales. No serían relatos contradictorios, sino complementarios. Uno da la visión pública, oficial, el otro la perspectiva personal y apologética de Pablo. La clave, dicen, es entender el propósito de cada autor. Eso nos lleva directo a otro pilar, la resurrección. Según las fuentes, Barton sugiere que Pablo habla más de apariciones visionarias y que, llamativamente, no menciona la tumba vacía. ¿Qué dice la perspectiva conservadora? Acá el análisis se centra mucho en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8. Es un pasaje clave. La fuente, citando a Mike Licona, lo identifica no solo como palabras de Pablo, sino como un credo prepaulino. Prepaulino, o sea, anterior a que Pablo lo escribiera. Que Pablo mismo dice haber recibido y luego transmitido. Una fórmula de fe muy temprana, quizás de meses o pocos años después de la crucifixión. Y lo que afirma es fundamental. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. La secuencia, muerte, sepultura, resurrección al tercer día, argumentan, implica necesariamente un evento corporal. Se trata del mismo cuerpo que fue a la tumba. Insisten en que una resurrección puramente espiritual o visionaria, sin un cuerpo físico transformado, era un concepto, ajeno, casi incomprensible para la mentalidad judía y griega del siglo I. Claro, resurrección significaba resurrección del cuerpo. Exacto. Resurrección corporal. Pero Pablo habla de un cuerpo espiritual, soma pneumatikon, en ese mismo capítulo. Para muchos, eso suena bastante inmaterial, ¿no? Sí, es una fuente común de confusión, pero la defensa aclara que es una mala interpretación basada en nuestras categorías modernas. El contraste que Pablo hace no es entre material e inmaterial. El contraste es con el soma psíquicon, el cuerpo anímico o natural, gobernado por la psique, alma, vida natural. Ajá. Entonces, el soma pneumaticón no es un cuerpo hecho de espíritu. Es un cuerpo físico, real, pero ahora totalmente orientado, energizado y gobernado por el espíritu, el pneuma de Dios. Sería un cuerpo transformado, glorificado, inmortal, adaptado a la era venidera, como el que Pablo dice que tendremos, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Una clase diferente de cuerpo físico, no la ausencia de cuerpo. Exactamente. Una fisicalidad diferente, no su ausencia. Y sobre la tumba vacía, aunque es verdad que Pablo no usa esas palabras exactas en 1 Corintios 15, la defensa argumenta que todo su razonamiento la presupone. El cristianismo nació en Jerusalén, donde Jesús fue crucificado y sepultado. Si la tumba no hubiera estado vacía, argumentan, los oponentes hubieran tenido la refutación más simple del mundo, mostrar el cadáver. Claro, se acababa la historia ahí mismo. Se acababa todo. El hecho de que no pudieran, e incluso que existiera una contrahistoria, mencionada en Mateo, de que los discípulos robaron el cuerpo, se ve como una confirmación indirecta de que la tumba estaba efectivamente vacía. El argumento de Pablo sobre la resurrección no tendría sentido en Jerusalén si el cuerpo siguiera allí. Tiene lógica desde esa premisa. Ahora, movámonos a la cuestión de la deidad de Cristo. Las fuentes indican que Barton interpreta la cristología de Pablo como algo en desarrollo, quizás con elementos que después se verían como problemáticos, ¿no? Como adopcionismo, Jesús llegó a ser divino, o subordinacionismo, Jesús inferior al Padre. ¿Cómo se rebate esto? La defensa considera que ponerle esas etiquetas dogmáticas posteriores, adopcionismo, subordinacionismo, a Pablo, es anacrónico. Es leerlo con lentes de debates que vinieron después. Toman, por ejemplo, Romanos 1:3-4. Dice que
Jesús, descendiente de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección. Ajá, declarado. Exacto. Citando a Douglas Moo, explican que el verbo griego clave, orizo, no significa que Jesús empezó a ser Hijo de Dios en la resurrección. El texto ya lo llama su Hijo en el B3, hablando de su origen. Más bien, orizo significa designar, establecer, determinar públicamente. La resurrección fue el acto por el cual Dios vindicó a Jesús y lo entronizó públicamente en su rol como Mesías y Señor. Es una designación de función y estatus, no un cambio en su ser esencial. Entendido. Una designación de rol, no de ser. Pero ¿qué me dices de 1 Corintios 15:28? Ahí Pablo dice que al final, el Hijo mismo se sujetará al Padre. Eso sí que suena a subordinación. Esa es otra interpretación que abordan directamente. Citando a D.A. Carson, explican que esa sujeción debe entenderse como funcional o económica, no ontológica. Funcional, económica. ¿Cómo es eso? Se refiere al rol de Jesús dentro del plan de salvación, la economía divina. Como Mesías encarnado, su misión es subyugar a todos los enemigos de Dios, incluida la muerte. Una vez cumplida esa misión, entrega el reino perfeccionado al Padre. Esa sujeción se refiere a la culminación de su misión como Hijo mediador, no a una inferioridad en su ser, en su naturaleza divina. Argumentan que es la única lectura que encaja con la abrumadora evidencia de una altísima cristología en el resto de Pablo, incluso en lo más temprano. ¿Y cuál sería esa evidencia? Y acá recompilan fuerte, ¿no? Citando síntesis como la de John MacArthur. Mencionan pasajes como Filipenses 2, 6 al 11, preexistencia en forma de Dios, igual a Dios. Colosenses 1, 15, 20 y 2, 9, imagen del Dios invisible, creador, sustentador, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O Tito 2:13, donde Pablo parece llamar a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La conclusión de la defensa es que estos textos muestran una visión muy elevada de Cristo, consistentemente, desde el principio, no una exploración tentativa con tintes heréticos. Muy bien, cubrimos fiabilidad, resurrección, deidad. Otro campo de batalla interpretativo grande es la justificación por la fe. Las fuentes mencionan que Barton introduce la nueva perspectiva sobre Pablo, la NPP, asociada con eruditos como Sanders, Don, Wright. ¿Podrías resumir qué plantea y cómo responde la defensa conservadora? Claro. La NPP, como la describen nuestras fuentes, desafía la lectura tradicional de la Reforma sobre Pablo, principalmente en dos frentes. Primero, basándose en el trabajo influyente de E.P. Sanders, argumenta que el judaísmo del siglo I no era una religión del legalismo, o sea, gente tratando desesperadamente de ganar su salvación obedeciendo la ley. Sanders lo llamó nomismo pactual. La idea era, entrabas al pacto con Dios por gracia y la obediencia a la ley era la forma de mantenerte dentro de ese pacto, no de ganártelo. Entonces, si eso es así... Exacto. Si eso es así, la crítica de Pablo a las obras de la ley no podía ser contra un legalismo que, según Sanders, no existía de esa forma. Interesante. ¿Y el segundo punto? ¿Cuál era entonces la preocupación de Pablo según la NPP? Argumentan que la pregunta central para Pablo no era tanto la que angustió a Lutero, ¿cómo puedo yo, pecador culpable, encontrar un Dios misericordioso?, sino una pregunta más corporativa, social. ¿Cómo se define ahora el pueblo de Dios, una vez que llegó el Mesías? Y específicamente, ¿cómo se integran los gentiles, los no judíos, a este pueblo? Ah, el foco cambia. Cambia. Desde esta perspectiva, las obras de la ley que Pablo critica no serían los esfuerzos morales por ganar méritos, sino principalmente los marcadores de identidad étnica que separaban a judíos de gentiles. Circuncisión, leyes alimentarias, el sábado. Serían barreras sociales. Entonces, la justificación por la fe, según la NPP, tendría que ver más con la pertenencia al grupo que con el perdón individual. Exactamente. La justificación por la fe, en esta lectura, sobre todo en Don y Wright, sería la declaración de Dios de que cualquiera que cree en Jesús pertenece a su pueblo del pacto, seas judío o gentil. Es una doctrina sobre la eclesiología. ¿Quién es la iglesia? Tanto o más que sobre la soteriología, cómo se salva el individuo. Vale, ese es un replanteamiento importante.
¿Cómo reacciona la defensa conservadora que estamos analizando? Bueno, critican varios aspectos. Primero, cuestionan esa descripción del judaísmo de Sanders, el nomismo pactual. La ven como una simplificación excesiva. Citan a Thomas Trainer, a D.A. Carson, señalan evidencia en textos judíos de la época como Qumran o 4 Esdras, que sí muestran un fuerte énfasis en la necesidad de obediencia estricta a la ley, a veces con un tono bastante exigente, ¿no?, para obtener la vindicación final ante Dios. Argumentan que sí existía un contexto de preocupación por cumplir la ley contra el cual Pablo podía estar reaccionando. O sea, ¿que sí había algo parecido al legalismo? Que había elementos, sí. Segundo, insisten en que la frase obras de la ley en Pablo sí se refiere a la totalidad de la obediencia a la Torá como medio para buscar justicia ante Dios. No se limita a unos pocos marcadores étnicos. El argumento de Pablo en Romanos 1 al 3, señalan, culmina diciendo que nadie será justificado por las obras de la ley, porque toda la humanidad está bajo pecado. Para ellos, el problema fundamental que Pablo aborda sigue siendo la culpa universal del individuo ante la santidad de Dios. Y por eso reafirman la doctrina de la Reforma. Con fuerza. Citan a figuras como John MacArthur, John Piper. La justificación, insisten, es un acto legal, forense, de Dios. No es que Dios te hace justo en ese momento, esa es la santificación, un proceso, sino que te declara justo. Y esta declaración no se basa en nada que vos hagas, ni siquiera en tu fe como si fuera una obra. Se basa únicamente en la justicia perfecta de Cristo. La imputación. La imputación. Esa justicia ajena te es acreditada legalmente a tu cuenta, a través de la fe. Citan 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Su preocupación es que la NPP, al cambiar el enfoque del problema de la culpa individual a la inclusión social, termina por debilitar la solución radical del Evangelio, el perdón gratuito basado en la sustitución penal de Cristo. Queda clara la contraposición. Finalmente, abordemos la cuestión de la autoría. La crítica moderna que refleja Barton duda que Pablo haya escrito las 13 cartas que se le atribuyen. Se cuestionan especialmente las pastorales 1 y 2 Timoteo, Tito y a veces 2 Tesalonicenses o Colosenses. Se sugiere que son seudónimas, escritas por seguidores, o como dice Barton más directo, falsificaciones. ¿Cuál es la línea de defensa? El punto de partida para la defensa, otra vez, es teológico. Viene de su visión de la Escritura. Si la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios, argumentan es inconcebible que Dios permita incluir documentos escritos bajo nombre falso. Sería un engaño. Por lo tanto, las propias afirmaciones de autoría dentro de las cartas, Pablo apóstol, deben tomarse como verdaderas. Mencionan un detalle interesante en 2 Tesalonicenses 3:17, donde el autor dice, «La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Esta es la señal en toda carta, mía. Así escribo». ¿Como una firma de autenticidad? Exacto. Parece una medida explícita para prevenir falsificaciones. Argumentar que esa misma carta es una falsificación les parece una contradicción interna, insostenible para un texto inspirado. Luego abordan las objeciones más específicas: estilo, vocabulario, teología. Para las pastorales, por ejemplo, las diferencias de estilo y vocabulario respecto a otras cartas. Las explican citando a Moore y Carson por varios factores. Tema diferente, organización de la iglesia, herejías específicas, destinatarios distintos, colaboradores cercanos, no congregaciones enteras. Y la práctica común de usar secretarios o amanuenses. Quizás Pablo le dio más libertad estilística a su amanuense, posiblemente Lucas, sugieren algunos, al dictar estas cartas más personales. Dicen que los análisis lingüísticos computarizados a veces fallan. Claro, argumentan que a menudo tienen fallos metodológicos o no consideran suficientes estas variables del contexto. Y el argumento de la estructura eclesiástica en las pastorales. Obispos, diáconos, demasiado desarrollada para Pablo. La defensa responde que no es tan desarrollada como a veces se pinta. Pablo ya menciona obispos y diáconos en Filipenses 1.1, una carta que casi nadie discute. Y en su discurso a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, los llama obispos, supervisores. Argumentan que lo que vemos en las pastorales no es la jerarquía compleja del siglo II, sino un desarrollo natural y necesario de liderazgo en iglesias que crecían y enfrentaban desafíos. Es una consolidación, no una invención tardía. Y para las otras cartas disputadas, 2 Tesalonicenses, Colosenses. De manera similar, para 2 Tesalonicenses rechazan que contradiga a 1 Tesalonicenses sobre la venida de Cristo.
Citando a Leon Morris, dicen que tratan problemas diferentes. 1 Tesalonicenses consuela por los que murieron antes del regreso, 2 Tesalonicenses corrige a los que creían que el día del Señor ya había llegado. Pablo les recuerda eventos previos. Para Colosenses, explican las peculiaridades de estilo y la cristología tan alta como la respuesta específica de Pablo a una herejía particular que amenazaba la supremacía de Cristo en Colosas. La conclusión general de la defensa es que los argumentos contra la autoría paulina no son decisivos y que la evidencia interna y externa, la tradición temprana, sigue favoreciendo la visión tradicional. Entonces, resumiendo todo esto, queda, meridianamente claro que el punto de partida, la lente con la que lees estos textos, tiene un impacto descomunal en las conclusiones. Exactamente. Esa es la conclusión central de las fuentes que exploramos. Presentan un cuadro de dos marcos interpretativos en colisión fundamental. Por un lado, el marco crítico. Parte de la presuposición de falibilidad humana, aplica una metodología que tiende al escepticismo y termina, deconstruyendo el texto. Presenta un Pablo fragmentado, históricamente cuestionable, con un mensaje teológicamente ambiguo, diluido. Por otro lado, el marco evangélico conservador. Parte de la premisa de inspiración divina, de inerrancia. Busca activamente coherencia, armonía. Y presenta un Pablo consistente, fiable históricamente, con un mensaje claro y unificado sobre la resurrección corporal, la plena deidad de Cristo, la justificación por fe sola. Todo anclado firmemente en la autoridad de la Biblia como palabra revelada de Dios. Una divergencia profunda que, como mencionaste al inicio, parece nacer de esa premisa inicial sobre la naturaleza misma de los textos. Es fascinante ver cómo esa única diferencia se ramifica en interpretaciones tan distintas de cada aspecto clave. Y esto nos deja, creo, con una reflexión importante que va más allá de este debate teológico específico. ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo nuestros propios marcos interpretativos preexistentes, nuestras suposiciones, creencias base, las metodologías que damos por sentadas, moldean inevitablemente lo que descubrimos cuando nos enfrentamos a información compleja, ¿no? Sean textos antiguos, noticias actuales, investigaciones científicas. Es una pregunta crucial para navegar un mundo saturado de información y perspectivas contrapuestas. Nos invita quizá a una cierta humildad intelectual y examinar críticamente nuestras propias lentes.